poseen una gran pendiente desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar o nivel de base original. Según el bucle, al aumentar la diferencia de alturas, se produce un incremento en la energía potencial y, en consecuencia, un aumento de la erosión. En el caso de los ríos, la erosión comienza en su extremo final y avanza progresivamente en sentido ascendente, por lo que se conoce con el nombre de erosión remontante. Los sedimentos resultantes van a parar finalmente a las playas. El proceso se detendría si el río alcanzase su perfil de equilibrio, situación en la que se encuentra el equilibrio dinámico entre su alzamiento tectónico y la tasa de erosión en el lecho del río. Lo mismo ocurre tras la construcción de un embalse en el curso de un río. Al llenarse de agua se establece un nivel de base secundario o local, lo que se traduce en una erosión remontante, aguas arriba del embalse. Los sedimentos resultantes de ese proceso se acumulan en el vaso del embalse, produciendo su relleno o colmatación. Dos posibles supuestos. Por un lado, que se produzca un descenso del nivel de base, como por ejemplo durante una glaciación. En ese caso se produciría una especie de escalón en su desembocadura, lo que provocaría un nuevo aumento de la energía potencial con el consecuente incremento de la erosión remontante a fin de reducir la pendiente. La erosión remontante cesaría cuando el río alcanzara un nuevo perfil de equilibrio. Eso mismo ocurre en un embalse, cuando hay sequía. El caso 2 sería que se produzca un aumento del nivel de base. Se sube al nivel del mar a consecuencia del cambio climático o por la construcción de un embalse. Al disminuir la diferencia de alturas, el río reduce su velocidad, disminuye la erosión y se incrementa la sedimentación junto a su desembocadura, por lo que el lecho fluvial se rellena de sedimentos, proceso que se conoce con el nombre de agradación, la cual puede causar daños en construcciones, cultivos y ecosistemas. Lo mismo ocurre en un embalse tras las lluvias. En cuanto a la propagación y regresión costera, son alteraciones en la línea de costa originadas por las intervenciones humanas en el cauce de los ríos. La propagación es un avance de la línea de la costa en la que gana terreno al mar. Se produce por el aumento generalizado de la sedimentación costera, organizada a causa de la deforestación de las cuencas altas de los ríos, la remoción del terreno por minería o por obras públicas y por los incendios forestales que dan lugar a un incremento de la cantidad de materiales aportados por los ríos. La regresión es un efecto contrario al anterior, en el que se produce el retroceso de las costas por el descenso de la erosión en el curso de los ríos y la correspondiente disminución de los sedimentos transportados por ellos. Un ejemplo es lo que ocurre tras la construcción de embalses de los ríos. Los deltas se ven sometidos a ambos procesos porque se forman por la sedimentación fluvial en lagos o en costas de mares tranquilos. Presentan una forma triangular y están divididos por varios canales. Los deltas se hunden por el peso de los sedimentos acumulados en ellos y, simultáneamente, continúa el proceso de rellenado. Este equilibrio dinámico se rompe si, por ejemplo, disminuye el aporte de sedimentos al construir un embalse aguas arriba o, por el contrario, aumentar los aportes tras una deforestación masiva. Además de las inundaciones, la alteración de los procesos de erosión-sedimentación es el riesgo que más afecta a las zonas costeras, cuyas formas de modelado más representativas pueden ser observadas en esta imagen. Dicho riesgo está acentuado por el factor exposición, ya que estas áreas son las más pobladas del planeta, lo que se acentúa por la masiva afluencia del turismo. El mayor problema que se plantea es el de desconocimiento profundo de la dinámica litoral, ya que el litoral se comporta como un sistema de interacciones complejas, de forma que muchas veces las medidas aplicadas, en vez de solucionar el problema, inducen la aparición de nuevos riesgos. Los principales riesgos derivados de los procesos de erosión-sedimentación costera son los siguientes. Derivados del retroceso del acantilado. La acción erosiva de las olas se concentra sobre el acantilado, lo que puede dar lugar al derrumbe de las construcciones situadas sobre las mismas. La medida de prevención que se suele aplicar es la construcción de muros junto a su base, lo que puede provocar la aparición de nuevos riesgos, como la desaparición por retroceso de las playas situadas junto a su pie, ya que durante los temporales marinos las olas adquieren más fuerza tras chocar contra estos muros y al retroceder pueden arrastrar la arena de la playa mar adentro. Además de la eliminación de arena del sistema costero, la extracción de arena de las playas o de los sistemas lunares
situados tras ella con el fin de construir paseos marítimos o bloques de edificios a fin de obtener arena para la construcción o regeneración de otras playas. Siempre concluye con un incremento de la erosión costera, debido a la eliminación de una reserva de arena que serviría para la restauración de la propia playa. Además, se produce un aumento de los daños originados por las inundaciones costeras, al verse privadas de la regeneración de las playas o la creación de otras nuevas. Se lleva a cabo con arenas procedentes del dragado de los fondos costeros o de las desembocaduras de los ríos, provocando serias alteraciones en la dinámica costera que suele concluir con la deconstrucción de las playas durante las temporadas, lo que supone unos elevados costes económicos para su restauración. Por otro lado, por interrupción de la corriente de deriva. La corriente de deriva circula paralela a la línea de costa y se genera por la incidencia, normalmente oblicua, del oleaje sobre la costa, que está en función de la dirección en la que soplen los vientos dominantes. Según la dirección a la que sopla el viento, la corriente de deriva traslada los materiales resultantes de la erosión del acantilado, así como los aportados por los ríos en su desembocadura, a lo largo de toda la línea de costa. La sedimentación tiene lugar en los entrantes donde se forman las playas, en los bordes de los entrantes donde se forman flechas litorales, franjas de arena más o menos paralelas a la costa que, al crecer en el sentido de avance de la corriente de deriva, pueden provocar el cierre de las bahías y su transformación en albúferas. Si las albúferas se van rellenando de fango, acaban por colmatarse y se transforman en marismas. Si una flecha litoral une la costa con un islote, se origina un tombolo. Todas las intervenciones humanas que interrumpan o alteren la circulación de la corriente de deriva dan lugar a cambios drásticos de los procesos naturales de erosión-sedimentación, por lo que ocurren en lugares donde antes no ocurría. Las principales son la construcción de espigones, con el fin de crear playas artificiales, y la instalación de puertos deportivos, muelles comerciales y pesqueros. En todos esos casos se produce una brusca sedimentación en la zona anterior al obstáculo, lo que da lugar a la formación de una nueva playa. Sin embargo, en los lugares situados detrás de la estructura se produce una intensa erosión, pues el agua circula libre de los sedimentos que frenarían su poder erosivo. Para prevenir estos riesgos se suelen emplear medidas estructurales, como rompeolas, espigones y muros, de los que ya hemos hablado anteriormente. Dichas medidas se deben realizar mediante el conocimiento profundo de la dinámica litoral. Asimismo, se suele recurrir a medidas no estructurales, como la elaboración de mapas de peligrosidad y la ordenación del territorio, por lo que se establece una serie de normas legales que en nuestro país se recogen en la Ley de Costas. En ella se especifica que son bienes de dominio público todos los terrenos comprendidos entre los límites de bajamar hasta el lugar de la costa susceptible de ser alcanzado por las olas en los mayores temporales, lo que comprende playas, albuferas, marismas, dunas, recursos del mar, terrenos ganados al mar, acantilados, islotes, etc. Establece una zona de servidumbre de paso situada en los primeros 6 metros próximos al mar y una zona de prohibición total para cualquier uso, salvo la instalación de servicios públicos como aseos, centro de socorrismo o instalaciones deportivas al aire libre que se extiende 100 metros tierra adentro y una zona de influencia que se extiende 500 metros adentro en la que deben seguir las marcadas por la ordenación urbanística local.